Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria. Que Dios le bendiga, mi hermano y hermana. Estamos contentos, felices de estar acá otra vez compartiendo palabra de Dios para cada uno de los que nos están escuchando. Hoy tenemos un mensaje importante, el mensaje a la iglesia de Tiatira, la cuarta de las 7 iglesias que habla Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La cuarta de las 7 iglesias, esta iglesia de hecho está descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Tiatira. Antes de dar inicio al tema, mi hermano y hermana, recordarles que somos el Remanente Adventista, un grupo de hermanos que nos unimos para poder predicar un mensaje, y estamos transmitiendo por Radio Costa Rica de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. Y como dije al principio, antes de dar inicio, quiero leer una cita como tenemos por costumbre. Después de la cita hacemos la oración y entramos de lleno al tema. La cita que tenemos para hoy se encuentra en Juan capítulo 15 y versículo 7. Juan capítulo 15 y versículo 7, y nos dice así la palabra de Dios. Dice, si permanecéis en mí. Y es importante que podamos escudriñar lo que dice la cita. Dice, si permanecéis en mí. Y dice, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. O sea que si usted quiere pedir, hay dos condiciones que nos habla acá. Muchas veces nos gusta pedir y pedir y pedir, y creemos que todo lo que pidamos va a ser hecho, porque muchos versículos en la Biblia dice: pedid, se os dará, buscad, hallaréis. Sin embargo, también cuando vemos el contexto en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, nos habla de que para pedir también hay condiciones. Entonces dice acá dos datos importantes. Uno, si permanecen en mí. Ese mí está hablando de Jesucristo. Dice, si permanecemos en Jesucristo y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, dos cosas importantes. Primeramente, que permanezcamos en Jesucristo. Y dos, que sus palabras, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, permanece en nosotros, en ustedes, dice, en usted y en mí. Entonces pidan todo lo que quieran y os será hecho. Lamentablemente muchas veces no recibimos contestación de la oración, porque ni siquiera permanecemos en Dios y ni siquiera las palabras de Él permanecen en nosotros. ¿Y por qué no permanecen las palabras en nosotros? Porque ni siquiera las estudiamos, no sabemos ni siquiera lo que dice, y nos aferramos solamente a lo que dicen los pastores o líderes espirituales, sacerdotes. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la palabra de Dios permanezca en mí si ni siquiera estudio la palabra de Dios, sino que permito que otro me enseñe lo que dice y yo por mí mismo no la estudio? Entonces, importante
si queremos recibir contestación a la oración, entonces uno debe permanecer en Cristo. Pero muchas veces no permanezco en Cristo. Hago mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo quiera, comportándome como quiero, vistiéndome como quiero, comiendo como quiero, hablando como quiero, viviendo como quiero, quiero que Jesucristo escuche y conteste mi oración. Si permanecen en mi palabra, pero no estudio la Biblia, entonces ¿cómo quiero recibir la respuesta a mi oración? Ahora, toda oración de arrepentimiento va a llegar a Jesucristo. Pero cuando las oraciones son de pedidos y pedidos y pedidos por algunas cosas importantes tal vez para mí y para usted, pero no permanecemos en Cristo, ni siquiera las palabras de Él permanecen en mí, ¿cómo entonces pretendemos recibir contestación a esa oración? Hay otra cita que está en Segunda de Crónicas, una cita muy conocida, capítulo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, y esa cita usted la está escuchando y la ha escuchado, pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Primero dice, si se humilla mi pueblo. 2 dice, si oran, si buscan mi rostro. 3, y se convierten de sus malos caminos. Entonces vemos 4 pasos aquí. Se humillan, buscan mi rostro, oran y se convierten de sus malos caminos. O sea, dejan esos malos caminos. Entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Entonces vemos también que hay condiciones en la palabra de Dios para que Él pueda escuchar nuestra oración. Pero queremos hacer nuestra voluntad y queremos recibir la respuesta a las oraciones que le hacemos a Dios si seguimos siempre haciendo nuestra voluntad y siempre seguimos andando en pecado. ¿Y cómo? Andando en pecado, andando en rebeldía, haciendo nuestra voluntad, queremos recibir a veces la oración, o más bien la respuesta a nuestra oración o a nuestra petición. Vamos a orar para poder iniciar el tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más que nos das de vida, Señor. Gracias por el privilegio de poder abrir tu santa y divina palabra. Tiempo, Señor, hay o hubieron y habrán otra vez en los cuales no se podía ni siquiera leer tu palabra porque era castigado con muerte el que lo hacía y que la leía era un hereje. Pero ahora, Señor, tenemos la bendición de tener tu palabra, poderla abrir, poderla leer, poderla estudiar, poderla escudriñar. Mas, sin embargo, Señor, muchas veces la tenemos en nuestros hogares, pero no la leemos. Solamente está ahí como un adorno. Pero hoy, Señor, tenemos el privilegio de poder estudiarla, escucharla, leerla, escudriñarla. Señor, te pido por cada persona que nos escucha, que tu Espíritu Santo pueda estar en cada uno. Te pido, Señor, que me bendigas, que me ayudes a expresar, a hablar claramente, Señor, lo que tú nos tienes a través de la profecía. Y que, Señor, que tú nos puedas dirigir en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, mi hermano y hermana, estudiando la cuarta de las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis. Las 4 primeras iglesias se encuentran en Apocalipsis capítulo 2. Ahí estudiamos ya las semanas anteriores la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo, las 3 primeras iglesias que están en el capítulo 2, igual que la iglesia de Tiatira, que es la iglesia que estamos estudiando el día de hoy. Recordamos que la iglesia de Éfeso, o más bien, todas las iglesias, las 7 iglesias, se dan en un orden cronológico. Cuando digo cronológico, estamos hablando que inician en un año X y terminan en otro año, pero van en una secuencia de años. O sea, empiezan y van avanzando hasta llegar a la última iglesia. Cuando estamos en la segunda iglesia, ya pasó la primera. Cuando estamos en la tercera iglesia, ya pasó la primera y pasó la segunda. O sea, se acomodan o se estudian en orden cronológico. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, es la iglesia apostólica, ya lo estudiamos, la iglesia que inicia en el año 31 con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y termina en el año 100 con la muerte del último de los apóstoles, en este caso Juan.
La iglesia apostólica se llama la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso se llama también la iglesia apostólica porque fue la iglesia donde vivieron los apóstoles de Jesús. La segunda iglesia que estudiamos, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna inicia su historia cronológica en el año 100 después de Cristo también, todas son después de Cristo. En el año 100 después de Cristo, con la muerte del último de los apóstoles, y se extiende hasta el año 313 después de Cristo, con el edicto de Milán. La segunda iglesia se le llama también el periodo de persecución. El periodo de persecución donde miles de cristianos fueron perseguidos, fueron muertos en los coliseos romanos. Estudiamos la historia ya, no vamos a detallar mucho, pero se llama el periodo de persecución. La tercera de las iglesias que estudiamos se llama la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo inicia en el año 313 después de Cristo con el edicto de Milán, o también llamado edicto de tolerancia religiosa del cristianismo, edicto de tolerancia o edicto de Milán. Inicia en este año y se llama el periodo de corrupción. El periodo de corrupción. Ahora nos corresponde hoy, recuerde que el periodo de corrupción es porque hay una unión del cristianismo con el paganismo y la iglesia comienza a ser infiltrada por paganos que comienzan a llegar a la iglesia. Eso ya lo vimos la semana anterior y la tras anterior. Sin embargo, estamos hoy estudiando la cuarta de las iglesias. Esta iglesia se llama la iglesia de Tiatira y da inicio en el año 538. En el año 538 hay un suceso muy importante que se llama el decreto de Justiniano. En este decreto, el decreto de Justiniano, el Papa es nombrado cabeza y jefe universal de todas las iglesias y aún del mundo en general. Entonces, con el decreto de Justiniano, antes del año 538, o sea, es decir, antes de la iglesia de Tiatira, el mundo era gobernado por los emperadores romanos. Ahora, en el año 538, con el decreto de Justiniano, inicia el gobierno mundial por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana y por la cabeza de la iglesia, en este caso, según ellos, que es el Papa. Entonces, el Papa es nombrado cabeza y jefe de todas las iglesias. Ahora, este periodo que inicia en el año 538 después de Cristo se extiende hasta el año 500, más bien 1517 después de Cristo, cuando Martín Lutero, el cura, sacerdote católico, clava en la puerta, en la abadía del Palacio de Wittenberg, las 95 tesis. Eso lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima iglesia que veamos. Pero importante que iniciamos esta iglesia con el decreto de Justiniano. Quiero leer, antes de leer el decreto de Justiniano, que es importante leerlo, durante este periodo el conocimiento de la Biblia no solamente cesó, sino que más bien tuvo un retroceso. En la historia se le conoce como la era de las tinieblas. La era de las tinieblas. Por eso esta iglesia lo conocemos como el tiempo o el periodo de oscuridad. Esta iglesia es el periodo de oscuridad. Si usted lee la historia, se le conoce como la era de las tinieblas, la Edad Media, el periodo de oscuridad donde cesó el conocimiento religioso, pero también las ciencias cesaron y las ciencias no eran aceptadas y leer la Biblia era prohibido. Si usted leía la Biblia en ese tiempo, era condenado como hereje y era condenado a muerte. Nos dice el decreto Justiniano. El decreto de Justiniano fue dado en el año 533 y nos dice así. Leo directamente del escrito. Dice, en el año 533 se redactó y publicó el famoso decreto de Justiniano, el cual declara, y dice, Justiniano, vencedor, pío, afortunado, famoso, triunfante, siempre augusto, a Juan, en este caso el Papa en ese tiempo, el Santísimo Arzobispo y Patriarca de la noble ciudad de Roma, rindiendo homenaje a la sede apostólica y a vuestra santidad, como siempre ha sido nuestro deseo, y honrando a vuestra santidad como un padre. Eso lo está escribiendo Justiniano, que era el emperador romano. Se lo escribe al Papa en este tiempo, en este caso se llamaba Juan. Dice, honrando a vuestra santidad como un padre, nos apresuramos a llevar al conocimiento de vuestra santidad
todo lo que atañe a la condición de las iglesias, puesto que siempre ha sido nuestro gran propósito resguardar la unidad de vuestra sede apostólica y la posición de las santas iglesias de Dios que ahora prevalecen y perduran con seguridad sin ninguna molestia. O sea, le están entregando las iglesias, el dominio, el poder sobre las iglesias, en este caso al Papa en este momento. Por lo tanto, sigue diciendo, por lo tanto, hemos sido diligentes en someter y unir a todos los sacerdotes del Oriente en toda la extensión a la sede de vuestra santidad. Cualquiera, y ponga atención lo que dice, cualesquiera sean las cuestiones que se debaten en la actualidad, hemos pensado que es necesario que sean llevadas al conocimiento de vuestra santidad. O sea, cualquier situación debe ser llevada al conocimiento de su santidad, en este caso el Papa en este momento. No importa cuán claras o incuestionables sean, y aun cuando sean firmemente sostenidas y enseñadas por todo el clero en concordancia de la doctrina de vuestra sede apostólica, porque no toleramos, dice, o sea, no importa, aunque estén correctas, dice, deben ser llevadas a la sede. Dice, porque no toleramos que ninguna cosa se debata, aunque sea clara e incuestionable, referente al estado de las iglesias. Debe de ser llevada al conocimiento de vuestra santidad, en condición de cabeza de todas las iglesias. Y aquí se le nombra cabeza de todas las iglesias. Aquí inicia el periodo cuando el Papa es nombrado cabeza y jefe supremo de todas las iglesias. Dice, o sigue diciendo, termina diciendo, pues como hemos leído o dicho antes, velamos celosamente por el aumento del honor y autoridad de vuestra sede en todo respecto. En el año 533, mi querido hermano y querida hermana, se da el decreto de Justiniano, donde el Papa es nombrado cabeza y jefe universal de todas las iglesias. Inicia como cabeza y jefe de las iglesias, pero sigue o termina siendo el jefe a nivel mundial, no solamente de iglesias, sino de todo el reino, porque todo el reino que era católico en Europa obedecían al Papa. El Papa quitaba reyes y ponía reyes y hacía lo que quería, o dicho de manera popular, lo que se le venía en gana. En el año 533 fue dado este decreto. Ahora, dijimos al principio que la iglesia de Tiatira inicia en el año 538. Sin embargo, el decreto fue dado en el año 533. ¿Por qué? Porque en el año 533 que Justiniano da el decreto, en ese momento todavía quedaba un reino de los 3 reinos que estaban en contra del poderío de que el Papa fuera la cabeza de las iglesias. Había un poder que se llamaba los ostrogodos. Hasta que ellos no fueran destruidos, hasta que ellos no fueran eliminados, hasta que ellos no fueran quitados, no se podía poner en vigencia el decreto. En el año 538, el poder de los ostrogodos, este tema lo vimos ya estudiando las profecías de Daniel, pero este poder de los ostrogodos con Teodorico el Grande como su rey fue eliminado, fue quitado, fue destruido y desapareció de la faz de la tierra. Por eso en este año, en el año 538, entra en vigencia el decreto que fue dado por Justiniano en el año 533, pero hasta el año 538 entra en vigencia. Entonces vemos que esta iglesia inicia en el año 538 después de Cristo con el decreto de Justiniano. El nombre de Tiatira, la iglesia de Tiatira, el periodo de oscuridad se llama este periodo, pero la iglesia de Tiatira viene de la palabra, o significa más bien dulce sabor de trabajo. Dulce sabor de trabajo. Vemos una época de persecución, una época de estudio para las personas que querían conocer lo que decía la Biblia. Sin embargo, era una época también difícil. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 nos habla sobre este periodo. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 18, si usted puede buscar su Biblia, la puede buscar la cita para que la pueda leer conmigo. Y dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, el que está diciendo acá, el que está hablando, aunque estas palabras fueron escritas por Juan el apóstol,
El que está hablando es Jesucristo. Dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto y dice: yo conozco tus obras, igual que las otras iglesias. Él conoce todas nuestras obras. Él nos conoce de lleno. Él sabe quiénes somos nosotros. Y Él, al igual que sabe lo que es usted y lo que soy yo, también sabe las obras de la iglesia de Tiatira. En este caso, dice: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta a la iglesia de Tiatira, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Al que venciere, y siempre también dice esas palabras a todas las iglesias, al que venciere. Por eso, mi hermano, debemos de vencer, debemos de aceptar a Cristo, bautizarnos, entrar al pueblo de Dios, pero debemos de permanecer también en Cristo. Por eso decía la cita: si permanecen en mí y mi palabra permanece en nosotros. Por eso dice aquí: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, la autoridad. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos el llamado a permanecer en Él, a vencer. Aquí estamos hablando del periodo del año 538 en adelante hasta el año 1517. Un periodo tremendo donde el Papa es llamado cabeza y jefe universal de las iglesias. ¿Cómo considera, mi hermano y hermano, la Iglesia Católica al Papa? ¿Usted ha visto noticias? ¿Ha visto al Papa por televisión? Cuando estaba Juan Pablo II, cuando estaba Benedicto, ahora que está el Papa Francisco. Dígame, y la pregunta es: ¿cómo considera la Iglesia Católica al Papa? Tal vez usted sea católico y no sabe cómo considera la Iglesia Católica al Papa, pero yo lo voy a leer en la Enciclopedia Católica, directamente de la Enciclopedia Católica, que dice la Iglesia Católica del Papa. Eso está en la Enciclopedia Católica, en el tomo 3, en la página 139, y se llama como título artículo El Papa. Usted busca en la Enciclopedia Católica. Esa Enciclopedia Católica la puede buscar en una librería católica, o la puede buscar también por internet. Es un poco cara, pero si quiere buscarla, la puede buscar. Tal vez en una biblioteca, no sé si estará ahí, pero por lo menos dice así, artículo del Papa. Dice: el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, sino como si fuera Dios. Oiga lo que dice. El Papa, repito, es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, sino como si fuera Dios, el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se presume que legítimamente lo es. Solamente Él es santo. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, representante de Cristo. Imagínese usted. Dice el representante de Cristo: manantial y fuente y plenitud de toda santidad. El Papa es el monarca divino,
emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona triple como rey del cielo. La corona triple es esta corona que usted ha visto que tiene tres partes, una acá, 2 y 3. Esa corona triple significa que él es rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones inferiores. Además, sigue diciendo la cita, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refiere solamente a las cosas celestiales, a las terrenales o las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. Eso lo dice la Enciclopedia Católica. Dice que el Papa es aún mayor que los ángeles. Imagínese usted. Dice, de manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles erraran en la fe o pensaran en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados, excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo y el mismo tribunal. El Papa es como si fuera Dios en la tierra. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Eso es lo que dice la Enciclopedia Católica de lo que es el Papa. Y eso, no sé, hermano, que usted me está escuchando, me está viendo a través de esta frecuencia, si usted sabía estas cosas. No sé si usted es católico o tal vez fue católico, pero muchos católicos no saben estas cosas. El Papa no es la cabeza de la iglesia, mi hermano y hermana. Eso lo vamos a ver ahorita en la Biblia. Pero quiero leer también de la Biblioteca Pronta. Esta Biblioteca Pronta es un libro católico también. Dice que es del canon católico, tomo 6, página 26. La Biblioteca Pronta es un libro hecho por la Iglesia Católica, es católico. Nos dice ahí del Papa, dice, el Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes y señor de señores, que tiene plenitud de poder, a quien Dios el omnipotente le ha confiado no solamente la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar y cambiar aún las leyes divinas. Imagínese usted. No quiero leer muchas citas de esto y sobre esto, porque esto ya lo vimos en un estudio que se llama El Cuerno Pequeño, o ¿quién es el cuerno pequeño? Usted lo puede buscar. Pero eso lo dice la misma Iglesia Católica. El Papa es como si fuera Dios en la tierra y puede cambiar, modificar, abolir, interpretar aún las leyes de Dios. Las leyes que Dios hizo con su propio dedo. Y por eso, mi hermano y hermana, vemos que hay 2 mandamientos que fueron quitados de la ley de Dios. En la Biblia católica están los 10 mandamientos. En el catecismo católico, busque la Biblia católica y el catecismo. Hay 2 mandamientos que están en la Biblia católica, pero no están en el catecismo. Fueron quitados. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica, por el mismo Papa. El segundo mandamiento que dice no te harás imagen ni semejanza de nada lo que hay en la tierra, ese mandamiento lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Porque la Iglesia Católica está llena de imágenes. Entonces lógicamente que no iban a poder tener ese mandamiento. Pero los católicos no estudian la Biblia, estudian el catecismo. En el catecismo no está, pero en la Biblia sí está. Y yo le invito a que usted pueda buscar Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos en la Biblia católica. Ahí usted va a encontrar este mandamiento. Pero también está el 4.º mandamiento que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. ¿Qué dice el catecismo? El catecismo quitó también este mandamiento. ¿Y qué dice? Santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Entre ellas el domingo y 10 días más que son de fiestas según la iglesia y según el catecismo católico. Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia entonces? Nos dice, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Es el Papa la cabeza de la iglesia? Efesios capítulo 5 versículo 23 nos dice quién es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia según la Biblia? Según la Biblia, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? ¿Quién es la cabeza? Jesucristo mismo. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién no puede poner? Dice nadie. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Mi hermano y hermana, la cabeza de la iglesia no es el papa, la cabeza de la iglesia no es el obispo, la cabeza de la iglesia no es el pastor, que ahora dicen llamarse apóstoles y profetas. Antes se llamaban profetas, después llegaron a llamarse apóstoles y ellos mismos se autonombran apóstoles. ¿Quién los nombró apóstoles? Y se llaman cabeza de la iglesia, se enriquecen con los bienes del pueblo. ¿Cuándo he visto un llamado de estos apóstoles ser pobre? Son millonarios. La misma gente les regala fincas, lotes, dinero, carros, casas. ¿Qué estamos haciendo como pueblo? Estamos dejando de estudiar la Biblia y por eso están pasando estas cosas. Pero la Biblia nos dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es el que tiene que dirigir la iglesia y todos somos parte de ese cuerpo en el cual Jesucristo es la cabeza. Es interesante, mi hermano y hermana, pero muchos quieren llamarse cabeza de la iglesia. Pastores, profetas o disque profetas, apóstoles, disque apóstoles, porque apóstoles es lo menos que tienen. Ve a Pedro, uno de los apóstoles: ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, levántate. ¿Cuándo he visto un apóstol de estos diciendo esas cosas? No tengo ni oro ni plata y lo que tengo te doy. Ellos tienen mucho oro y mucha plata, y lo que no tienen es poder del Espíritu Santo, poder de Jesucristo. Después de los anuncios, mi hermano y hermana, seguimos con el tema, un tema muy importante, un tema muy interesante, la iglesia de Tiatira. Recuerden que somos el remanente adventista. Somos un grupo de hermanos que nos reunimos, nos unimos para poder predicar un mensaje, una verdad que no se predica. Y ponga canales, mi hermano y hermana, ponga diferentes predicaciones. Estas verdades no se predican. Y esas verdades son verdades que lamentablemente a muchos no les gustan. Pero si usted comienza a estudiar la Biblia y a comparar lo que estamos hablando con la palabra de Dios, se da cuenta de que es cierto, aunque a veces no nos guste, porque estamos llenos de tradiciones y herencias que hemos aprendido. Estamos de lunes a viernes, mi hermano y hermana, en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. Frecuencia 930 AM, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana estamos predicando un día a cada hermano. El caso mío me corresponde predicar acá o dar el estudio los días jueves. También estamos en Canal 19. En Canal 19 estamos de lunes a domingo, de 7 de la noche a 10 de la noche. Tenemos programas de bendición, programas de crecimiento espiritual, programas para que usted pueda aprender. Radio Costa Rica, 930 AM, de lunes a viernes, de 8 a 9, Canal 19, de lunes a domingo, de 7 a 10 de la noche. También puede vernos en Radio Costa Rica por la página web, radio, se llama www.radiocr.net. www.radiocr.net. Recuerde que también puede ver nuestros videos, los que ya hemos predicado, y estos videos pronto van a ser subidos también en YouTube. Nuestra página en YouTube se llama El Remanente Adventista CR. CR es Costa Rica. El Remanente Adventista CR. Ahí tenemos más de casi 400 videos, tenemos ahí en ¿cómo se llama? En YouTube. Ahí los puede mirar, los puede ver, los puede estudiar. Puede buscarlos y comienza a buscar el video con su Biblia. Así empecé yo muchas veces a estudiar. Se sienta con su Biblia, con el video, pone pausa, busca la Biblia y ahí va estudiando y poco a poco va a ir conociendo la verdad. También tenemos nuestra página en Facebook. Nuestra página en Facebook también con el mismo nombre, El Remanente Adventista CR. Usted puede buscar nuestra página y ponerle me gusta. Los videos también están siendo pasados en directo por la página en Facebook. Usted busca el Facebook El Remanente Adventista CR y puede ver también el video en directo. Lo puede ver por Facebook, lo puede ver por nuestra página en línea, o también lo puede oír por Radio Costa Rica o en diferido por YouTube. Nuestro teléfono, mi hermano y hermana, para peticiones de oración, 8314-7619. 8314-7619. Nuestro hermano Carlos González va a estar atendiendo su llamada, su petición, y vamos a estar orando un grupo de hermanos que están dedicados a esta obra de la oración. Van a estar orando por estas peticiones. También recordarles, hermano y hermana, que estamos regalando, estamos obsequiando una serie de libros. Estas series son folletos simples pero al grano, pequeñitos, simples pero al grano. Son 10 folletos que estamos obsequiando, que estamos regalando. El primero de los folletos se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Para que usted pueda saber,
porque mucha gente está engañada pensando que la persona cuando muere va a algún lugar. Sin embargo, la Biblia nos dice que la persona cuando muere está durmiendo y nada sabe, pero puede leerlo en este folleto. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con este folleto usted puede saber realmente los eventos y que la venida de Jesucristo es una venida visible, no es secreta. Como dice el rapto de la iglesia, esa doctrina falsa, es una venida visible, es una venida audible, es una venida donde todo ojo le verá. Pero aquí lo puede estudiar. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte. Importante este folleto porque usted va a poder saber lo que sucede después de la segunda venida, cuando la tierra va a estar sola, desordenada y vacía por 1000 años y los justos van a estar en el cielo, y qué sucede después del milenio, que se llama la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? El cuarto de los folletos, el verdadero infierno. Interesante, importante. Esta doctrina de hecho se metió o la trajo la Iglesia Católica en el tiempo de la Iglesia de Tiatira. Un infierno falso. ¿Qué es el verdadero infierno? Aquí usted lo puede conocer. El quinto de los folletos, la ley de Dios. Importante porque muchas iglesias, más bien la mayoría de iglesias, predican que la ley de Dios fue abolida en la cruz del Calvario. La ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios y nunca ha sido abolida. Lo que Dios hizo es permanente y es para siempre. Él dijo y es. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. En Dios no hay variancia ni forma de variación. Y la ley de Dios aún permanece. Sin embargo, lamentablemente muchas están adoptando la doctrina de los nicolaitas diciendo que la ley de Dios ya fue abolida. El sexto de los folletos, el sábado, importante porque el sábado es el centro de la ley de Dios, es uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento, el cual también se habla. Aquí podemos ver que el sábado está vigente aún en nuestros días. El sexto de los folletos, el sueño más bien del rey Nabucodonosor, un importante folleto que se puede estudiar para que nos ubiquemos cronológicamente en la historia en que estamos y en el tiempo en que estamos. El octavo de los folletos es la misma historia del 7, pero ahora vista por medio de bestias. La historia que Daniel nos cuenta y agregando más. Vemos la historia del mundo a través de 4 bestias. El noveno de los folletos es la continuación del anterior, que dice quién es el cuerno pequeño. Es importante, mi hermano y hermana, muy importante que usted pueda tener este folleto y que pueda saber quién es el cuerno pequeño. No porque lo diga yo, porque ahí en este folleto están las citas de la Biblia, están las citas de los catecismos, están las citas de la historia que nos dicen y demuestran quién es el cuerno pequeño. Y el último de los folletos, el juicio investigador, importante porque hay un juicio ya en el cielo. ¿Qué está sucediendo en el cielo en estos momentos? ¿Qué está haciendo Jesucristo en estos momentos? Él es el sumo sacerdote allá en los cielos. Después del canto, mi hermano y hermana, continuamos con el tema. Consuelo y gozo.
iglesia de Tiatira entonces, mi hermano y hermana, ¿y qué le dice el Señor a esta iglesia? Apocalipsis capítulo 2 versículo 19 nos dice, Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, servicio y paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia, mi hermano y hermana, es una iglesia de persecución, una iglesia donde la Biblia era prohibido leerla. Si usted puede acordarse o tal vez ha visto en algún lugar, alguna película, algún museo, las Biblias eran encadenadas a los púlpitos para que la gente no las pudiera leer. La gente tenía prohibido leer la Biblia en ese tiempo, por eso se le llama la época oscura, donde solamente los sacerdotes, y no los sacerdotes, sino los obispos o las personas en la iglesia que tenían estaban más alto, ellos podían leer la Biblia. Incluso a muchos sacerdotes que estaban empezando, monjes, no se les permitía aún leer la Biblia a ellos. Entonces la Biblia era encadenada. El que leía la Biblia, si le encontraba un párrafo de la Biblia, un pedacito de la Biblia, a alguna persona era condenada como hereje, era quemada en la hoguera, eran encerrados, eran torturados, eran decapitados ellos y sus familias también. Esta época es una época tremenda, pero en esta época también aparecieron grandes hombres. Por eso dice acá en el capítulo 2 versículo 19, dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. En esta época encontramos grandes pueblos que también se decidieron, tomaron la decisión de adorar a Dios, como dice la Biblia, a pesar de lo que dijera la gente, a pesar de la persecución, a pesar de lo que sea. Entre esos pueblos hay dos pueblos importantes, uno se llama los valdenses y el otro los albigenses. Valdenses y albigenses. Esos pueblos, mi hermano y hermana, creían en Dios, vivían en las montañas, tenían párrafos de la Biblia, iban a los mercados y repartían esas partes. Cuando eran capturadas las personas que repartían esto, eran encerrados, no volvían a su hogar, no volvían a su casa. Su familia se quedaba esperándolos y no llegaban más, porque habían sido encerrados y a veces hasta muertos y quemados en hogueras. Esos pueblos con el tiempo fueron destruidos por orden del Papa. En cada tiempo fueron destruidos, enviaron personas, soldados con armas, espadas, para que los mataran a todos, para que los eliminaran de la faz de la tierra. Y así llegaron a desaparecer esos pueblos. Solamente la historia nos cuenta sobre esas personas. Los valdenses, usted puede poner la palabra valdenses ahí en internet y buscar la historia sobre ellos, o los albigenses, y se va a dar cuenta de la verdad en esta historia que se cuenta. También hubieron personas importantes como John Wycliffe. John Wycliffe fue un sacerdote católico, Él se decidió escribir la Biblia, traducirla al idioma inglés. Él fue perseguido. Él formó un grupo de personas que se le llama los Lollardos. Andaba de dos en dos, también predicando y enseñando la Biblia. Fueron perseguidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en su tiempo. La historia también nos cuenta sobre Juan Hus. Juan Hus fue también un sacerdote católico. Ese sacerdote católico predicaba la verdad tal y como está en la Biblia y no como lo decía la iglesia. Entre sus estudios, él encontró que la cena del Señor no solamente era dar el pan, sino era el pan y el vino también. Y él confrontó a la iglesia con las enseñanzas que él había obtenido, que había conocido, que había estudiado. ¿Qué pasó con Juan Hus? Lo condenaron a muerte en Bohemia. A él lo condenaron a muerte, lo condenaron a morir quemado en la hoguera. Antes de condenarlo a muerte, a él lo encerraron, no en una cárcel como las de ahora, en unas cárceles diferentes. Lo torturaban para que él negara la fe, pero él nunca negó lo que había creído, nunca lo negó. Él fue condenado a muerte. Cuando él fue condenado a muerte, lo llevaron a la hoguera y lo quemaron en la hoguera. Cuando pusieron la estaca para amarrarlo a él a la estaca, donde está la estaca puesta en un montecito y abajo está toda la madera, a él lo pusieron más alto todavía para que el fuego durara en llegar y muriera más lentamente. Sin embargo, la historia nos dice que Juan Hus murió cantándole al Señor. Jerónimo, otra persona, un contemporáneo de Juan Hus, también murió quemado en la hoguera, porque él no quiso negar su fe. Osvaldo Cliff, entre muchos, una persona que se dio cuenta de que el bautismo no era que le echaran agüita ahí en la cabeza, sino que era por inmersión.
y comenzó a predicar esta doctrina. Un sacerdote católico era él. Comenzó a predicar esta doctrina. Cuando él predicó esta doctrina, la Iglesia Católica lo persiguió, lo torturó, lo encerró y terminó metiéndolo en una bolsa con piedras adentro, y dijeron: bueno, si tu bautismo es por emersión, echándolo en el agua, te vamos a bautizar. Y lo tiraron al fondo del río y murió ahogado. Y así la historia, mi hermano, de muchos miles y miles de personas. Muchos eran sacerdotes católicos que comenzaron, porque solamente ellos podían estudiar la Biblia. Entonces muchos de ellos que comenzaron a estudiar se dieron cuenta de grandes verdades. La persecución, hay un libro que se llama Persecución bajo la Roma cristiana, del comentador Adam Clarke. Vea lo que nos dice este libro. Dice, ese libro lo puede usted buscar en internet. Persecución bajo la Roma cristiana se llama el libro. El comentador o el escritor se llama Adam Clarke. Tomo 4, página 596, dice: poca investigación histórica se requiere para probar que Roma, tanto en los tiempos de la Roma pagana como en los tiempos de la Edad Media, bajo la Roma cristiana, persiguió a la Iglesia de Dios. Podríamos presentar abundantes pruebas para demostrar que antes y después de la Reforma, las guerras, las cruzadas, las matanzas, las inquisiciones y persecuciones de todas clases fueron los métodos adoptados para obligar a todos a someterse al obispo de Roma. ¿Cuáles fueron los métodos adoptados? Persecuciones, matanzas, guerras, cruzadas. Sigue diciendo: la historia de la persecución medieval es tanta que cuesta espaciarnos en detalles. Sin embargo, para que se comprenda debidamente lo que significa este periodo en la iglesia perseguida, mediante la cual se dio a la cabeza del dragón el poder de matar, perseguir y destruir y vencer a los santos del Altísimo, debemos de recordar algunos de los hechos cumbres que sobresalieron en estos tiempos, desgraciados, tristes aún para la historia de la humanidad y aún para la iglesia cristiana. Son periodos que quisiéramos olvidar y no tener que recordar, pero al leerlos en la profecía tenemos que traer la historia para constatar que estas cosas se cumplieron. La historia habla, mi hermano y hermana, sobre lo que ocurrió en este tiempo, en la Edad Media, en la edad del oscurantismo, en el tiempo de la iglesia de Tiatira. Ahora, muchos libros de historia que contienen muchas cosas fueron quemados, fueron destruidos por la misma iglesia en este tiempo. Sin embargo, tenemos libros aún que quedaron de historiadores que permanecen y nos hablan de estas cosas. Sigue diciendo la cita: ¿puede alguno dudar que esto es verdad con referencia a la iglesia romana? La Santa Inquisición, las persecuciones de los valdenses, los estragos del duque de Alba, las hogueras de Smithfield, las torturas de Gon, en verdad, toda la historia de la iglesia romana de la Edad Media puede invocarse para probar que la declaración se aplica a esta potencia. Si hubo algo que procuró perseguir y destruir a los santos del Altísimo, que los habría raído de la faz de la tierra para que la religión cristiana evangélica se hubiera extinguido por completo, fue la persecución de los tiempos negros de la Edad Oscura o la Edad Negra. El obispo de Roma y su dominio papal dominó a todo el mundo entero. Sigue diciendo: por el año 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y los albigenses. 1208, y lo puede buscar en la historia. Y en ella perecieron más de 1,5 millones de cristianos. Imagínense, mi hermano y hermana, más de 1,5 millones de cristianos fueron muertos, masacrados, enviados a matar por el Papa Inocencio III en el año 1208. ¿Y cuáles eran sus delitos? Que creían en la Biblia como la palabra de Dios, que predicaban las Escrituras, la cual enseña el Señor Jesucristo y los apóstoles, que creían que la salvación era aceptando a Cristo y no a través de un sacerdote o una iglesia. Creían que el verdadero día de reposo era el día que Dios estableció y santificó, y no el creado por el dominio papal, o sea, el domingo. Creían que los seres humanos tenían el derecho de buscar a Dios por sí mismos y leer la Biblia en su propio idioma. Estas eran las herejías estas eran las herejías de estos que eran muertos por miles de miles. Otra cosa que trajo gran persecución fue el establecimiento de la orden de los jesuitas.
la orden de jesuitas, llamados los terroristas del Papa también. ¿Y sabe usted que el Papa actual es jesuita? ¿Y sabe usted también que el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, estudió en 2 universidades jesuitas también? Dice, otra cosa que trajo persecución fue el establecimiento de la orden de los jesuitas. En el año 1540, solamente los primeros 40 años se dio muerte a más de 1.200.000 personas por los jesuitas. ¿Serán personas de Dios realmente? Dice que más de 1.200.000 personas, 150.000 hizo perecer la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos, 80.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas y enterradas vivas por el delito de herejía. Y en el plazo de 38 años, desde el edicto de Carlos V contra los protestantes hacia la paz de Coto, Cambresis, en 1559 murieron otros cientos de miles. Solamente en 5 años y medio, durante la administración del duque de Alba, 18.000 cristianos fueron entregados al verdugo. En verdad, el menor conocimiento de la historia durante la Edad Media convencería a cualquiera de la verdad dicha aquí por la palabra de Dios, que este poder haría guerra contra los santos y los vencería. Esa es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con el Papa como cabeza de la Iglesia, no de la Iglesia de Cristo, sino de esta Iglesia, de este poder, un poder que llegó a perseguir a los santos del Altísimo. Una historia tremenda, mi hermano, por eso se llama la época o la edad oscura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice, pero tengo unas cosas contra ti pocas, que toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel es símbolo de la falsa religión, es símbolo de la apostasía, es símbolo del engaño, es símbolo de la iglesia falsa. Por eso mi hermano y hermana, dice aquí, toleras a esa mujer Jezabel, toleras las falsas doctrinas, toleras la falsa religión, toleras. Estamos, mi hermano y hermana, nosotros como personas estudiosas de la palabra en este tiempo, tolerando esas cosas, tolerando la falsa religión. Miles de cristianos, millones de cristianos dieron su vida y perecieron porque no toleraron la falsa religión, no toleraron a Jezabel. Sin embargo, hoy en día, mi hermano y hermana, la iglesia está permitiendo lo que sea y está tolerando a Jezabel, está tolerando la falsa religión. Falsas doctrinas se predican en la iglesia católica, apostólica romana y en las iglesias evangélicas, protestantes, bautistas, metodistas y este tipo de iglesias. Guardando un día que no es el día del Señor, el día domingo, impuesto por la iglesia católica en ese tiempo. Y no el día sábado que dice la Biblia en todo lugar. Creyendo que los muertos están en algún lugar, cuando los muertos están muertos y nada saben. Y dice que cuando venga Jesucristo en la segunda venida, los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cuándo? Si ya están en el cielo, ¿para qué van a resucitar? Si ya están en el cielo. Pero no, ellos no están en el cielo, ni están en el infierno, ni están en ningún lugar, porque hasta que venga Jesucristo, es que los muertos en Cristo van a resucitar. Y los muertos injustos resucitan después de esto. ¿Estamos tolerando las falsas doctrinas? La doctrina del infierno, que fue inventada por la iglesia católica, apostólica y romana, y aún las iglesias evangélicas hoy en día, protestantes, creen esta doctrina. ¿O estamos creyendo, mi hermano y hermana, lo que dice la Biblia? ¿Estamos creyendo todavía que los mandamientos de Dios fueron abolidos en la cruz del Calvario, cuando la Biblia dice lo contrario? Y dice Juan 14:15, Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y el dragón se yo no iría contra la mujer y se fue de guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, el testimonio de Jesucristo. Importante, mi hermano y hermana, que usted pueda salir de esas falsas doctrinas y que no tolere a Jezabel. La próxima semana, mi hermano y hermana, vamos a seguir con el estudio. La próxima iglesia, la iglesia de Sardis, si no me equivoco, la quinta de las iglesias. Bendiciones para todos.